La educación y la sensibilización ambiental en la frontera, en la cuenca del Artibonito en particular. Violeta, cuéntanos, hay toda una labor educativa que se está desarrollando allá. ¿Cuál es tu función? ¿Qué estás haciendo allí para esto? Pues sí, estoy elaborando unos módulos Ajá. para docentes de nivel básico Okay. y también para los comunitarios, porque hay mucha necesidad de sensibilizarlo en el aspecto ambiental. Okay. Los temas que estamos trabajando han sido necesidades que han salido en el diagnóstico de la línea base. Okay, o sea que le preguntaron a las personas primero, hicieron un sondeo Sí, primero. hay Okay. todo un O sea, diagnóstico. no es que Violeta ha venido de la capital con sus ideas a imponérsela ya. Eso es lo más importante, Okay, eso es lo importante. que sale de la base de la población y de la comunidad y de los beneficiarios, cuáles son sus necesidades. Y sus necesidades prioritarias son problemas de contaminación de agua, deforestación, erosión del suelo, las orillas de los ¿Pero son ellos mismos ríos. que están contaminando las aguas? ¿O es que hay alguna empresa por ahí que le está contaminando? No, mayormente No, son en esa ellos zona mismos. no hay muchas industrias. Okay. De hecho, y tampoco hay turismo en esa zona. ¿Qué tú ibas a decir, Waldo? Sí. Que generalmente se contamina cuando pasa por las poblaciones. Por Por ejemplo, la esas poblaciones no tienen sistema de alcantarillado. alcantarillado. Usan cañadas y esas Okay. cañadas terminan en un río. Violeta, Si pero... vieras las fotos, perdona, si vieras las fotos, observarías que en todas las cañadas y los ríos, ellos amarran sus cerdos. Ajá. Entonces los cerdos, Tenemos imágenes de esto, ahí ¿verdad? tienen las palmas, Sí. pero entonces ahí se contamina con las heces fecales. Sí, aquí están las imágenes, Exactamente. Violeta. Entonces eso lo fuimos tomando durante todo el recorrido Okay. de las poblaciones que visitamos. Okay. ¿Y las personas no les resulta extraño que vaya una persona como tú allá a decirle, mire, ustedes están dañando el medio ambiente? ¿No les resulta como Bueno, chocante? porque esa no es la forma. Nosotros Ya. vamos como amigos, Ajá. nos retratamos con ellos, Ok. participamos. Y a ti te gusta la fotografía, además. A mí me encanta, pero además es que tú das a conocer tu país. La zona fronteriza es una zona que no es muy visitada por nosotros, no la conocemos. Ok. El primer tema del módulo es precisamente eso, que se conozca la zona fronteriza, que se conozcan los monumentos, si es que hay importantes, como el de Sánchez en Sí. Juan Santiago, sus iglesias, ¿cómo te Bellezas digo? naturales, Sus ¿verdad? bellezas naturales, sus cultivos. Pero cuéntame algo, o sea, ustedes están desarrollando un proceso de capacitación, ¿verdad? De maestros Sí. a nivel de primaria y secundaria. ¿Cómo lo hacen? O sea, ustedes los reúnen en un local que tienen ustedes allá. ¿Cómo hacen ustedes ese proceso de enseñanza? En el proceso de diagnóstico se reunieron los docentes en el distrito educativo Ok. y se les dijo lo que iba a acontecer. Okay. Luego se ha hecho un taller en Los Montones, que es el centro de capacitación de la CEDAF, ¿Qué tienen está ustedes? En San José de las cerca, Matas. en San José de las Matas, cerca de Santiago. Ustedes los llevan allá. Entonces, ahí se formó un grupo de capacitadores que ahora nos va a ayudar la semana que viene a dar un taller para los mismos docentes. O sea, Ok. hay una capacidad instalada de personas preparadas ya en esa sensibilización ambiental. Ustedes forman entonces multiplicadores. Sí, ese es Cuéntanos, uno de los Waldo. trabajos. O sea, el módulo de educación ambiental tiene dos públicos metas. Ajá. Uno para los docentes y otro para los comunitarios y beneficiarios directos del proyecto. Cuando ustedes se refieren comunitarios, ¿son los dirigentes comunitarios? Asociaciones, o por ejemplo, de caficultores, Ajá. para que tengan, o de agricultores, Ajá, club de madres, ok. y también Perdón, ¿esta imagen beneficiarios dónde es? del proyecto. Ok. Que Está beneficiarios del proyecto significa, por ejemplo, las personas que son beneficiados con renovación de plantaciones de café, Ok. para darle una idea, o con el canal de riego. Ok. Entonces, esos también están como público meta. Entonces, ¿cómo funciona el módulo? Violeta hablaba una parte. Para que una gente cambie de actitud, una actitud más responsable ante el ambiente, primero tiene que amar su entorno. Así es. Hay que enseñarle una parte de conocimiento en cuál es su problemática en la zona, cuál es la importancia del bosque, cuál es la importancia del recurso agua, cuál es el papel del bosque en la retención del agua, cuál es el papel del bosque en la retención de los nutrientes del suelo. Entonces, esa es una parte de conocimiento. Esa se suple a través de talleres, en dos momentos. Una en Los Montones, donde ellos van a un área que nosotros manejamos, administramos, que se le enseña cómo hacer agricultura amigable al ambiente en terrenos de ladera, que es la condición que ellos tienen en nuestro país. Tienen más de un 65% de terreno accidentado. Y en esa zona de Las Piñas, ellos están en una zona por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí se les enseña cómo hacer agricultura orgánica, el manejo de compost. Y se les sensibiliza, se les lleva a ese lugar porque ahí tienen en un solo lugar y en poco espacio
muchos temas de sensibilización, desde el bosque y plantaciones naturales hasta la cría de lombriculturas, por ejemplo, cultivo en invernadero. Esa es una parte. La otra parte son talleres en su comunidad, donde se hacen días de campo y ellos visitan los lugares donde hay problemática y los lugares de intervención del proyecto, o sea, donde se hizo, por ejemplo, donde se hizo canal de riego, donde se está renovando café. Esa es otra parte, porque hay que sensibilizarlo. O sea, la educación ambiental es un proceso, no es una materia. Correcto. Se dota de herramientas ese público beneficiario, ese público meta, que son los docentes, para que ellos enseñen a sus estudiantes. Y además de los conocimientos hay que sensibilizarlos, se le lleva al lugar, se le enseña la problemática y se le enseña la importancia de conservar esos recursos. Waldo, ¿cómo miden ustedes los resultados de ese proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo miden ustedes los resultados de que ustedes han sido efectivos? Claro. Y de que no han echado un saco roto. Ahí vamos. El proyecto no solamente es talleres, también tiene huertos para sensibilización con los estudiantes de cómo la gente puede hacer abonera para reciclar, que es parte del problema, de la solución del problema de contaminación, por lo menos con los residuos orgánicos, por ejemplo. Entonces, en esa parte, ¿cómo yo medimos? Por ejemplo, cuando yo voy a una escuela y veo que hay una compostera y están reciclando su basura, entre comillas, basura. Y lo están haciendo. Y eso es un cambio de actitud. ¿Qué es lo que están haciendo, Waldo? Sí. ¿En qué lugares? Por ejemplo, el proyecto contempla a nivel de educación ambiental 5 huertos y compostera piloto. Ya hicimos 1 y ahora se van a hacer 4 más. Entonces los estudiantes participan junto a los comunitarios en la construcción de aboneras. Y ese compost lo utilizan en su huerto. Y ha mejorado ya a nivel físico, cuando uno mira las escuelas, hay menos residuos en su, vamos a llamar, en el entorno escolar. En el entorno, claro. Cuando fuimos por la primera vez había mucho plástico tirado, mucho desperdicio. Entonces, ¿cómo yo mido el impacto? Cuando veo el cambio de la actitud. En una educación ambiental, lo que me dice que un individuo tiene, lo que yo busco es una actitud más responsable. Entonces, la única manera de medirlo es cuando yo veo el cambio de actitud. La otra manera es, nosotros estamos apostando a desarrollar las capacidades del cuerpo docente. ¿Cómo así? Estamos capacitando gente y estamos sensibilizando gente. ¿Cuál es la otra manera de medirlo? Cuando nosotros veamos que en cada escuela de esa que participó en el programa, están haciendo programas de educación ambiental. Esa es la forma de medir esos impactos. Y eso depende de los maestros, no depende de, digamos, de lo que ordene la Secretaría de Educación. Estamos trabajando, y ahí Violeta también lo puede explicar, en coordinación con los directores de distrito. Hay imágenes donde pueden ver incluso a los directores de distrito haciendo un recorrido por el bosque. Muy bien, pero eso lo vamos a hablar enseguida. Vamos a hacer una pausa y volvemos entonces con Violeta. Así que no se muevan, seguimos hablando de la rehabilitación de la cuenca del Artibonito, sensibilización y educación ambiental. No se muevan.